¿Cómo están? El 86% del territorio de la provincia de Kursk, que estaba ocupado por las Fuerzas Armadas de Ucrania tras la incursión de agosto pasado, ha sido liberado por Rusia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido más de 68,000 soldados, entre ellos mercenarios a sueldo, y al menos 7,000 unidades de equipamiento. Esta victoria antecede a las negociaciones de un alto al fuego con Rusia y Estados Unidos, que están adelantando un trabajo, una propuesta concreta para detener el conflicto. Lo acaba de decir el presidente ruso Vladimir Putin. ¿Qué impacto genera esto? ¿Qué escenarios abre? Hoy lo analizamos en el mapa. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender este panorama. Rusia libera Kursk. Vamos a desplegar nuestro habitual mapa mundi e identificar, por supuesto, de color blanco a Kursk, una región rusa situada al oeste del país, cerca de la frontera con Ucrania. Las Fuerzas Armadas rusas han logrado liberar 12 localidades de esta provincia, en las que se encuentran Agronom, Bogdanovka, Susulevka, Pravda y Majelovka, además en la ciudad crucial de Susa, siendo esta la localidad más grande que las Fuerzas Armadas de Ucrania tenían tomada desde agosto del 2024 durante una ofensiva. Susa posee una relevancia estratégica significativa debido a que se empleó como el principal núcleo logístico por el cual Kiev proveía sus unidades en las localidades adyacentes. Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron más de 100 kilómetros en esta zona. Los informes ya revelan que la fuerza rusa utilizó un gasoducto donde estuvieron 4 días para atacar por detrás de las líneas enemigas. Ahí lo ven en las imágenes de nuestro mapa. La operación contó con la participación de más de 800 militares de diferentes unidades del ejército ruso, donde afrontaron desafíos como la falta de oxígeno. Vamos a sumar otros datos dentro de la estrategia militar que ha implementado Rusia, lo que ya ha sido calificado como una victoria. En esta incursión, las tropas ucranianas perdieron más de 270 militares. Fueron destruidos 2 tanques, 4 vehículos de combate de infantería, 3 vehículos blindados de transporte de personal, 2 unidades de artillería autopropulsada, además de otros suministros que fueron entregados, recordemos, por Occidente. Los militares ucranianos se han rendido y han tenido que salir huyendo de ese territorio. A todo esto, el régimen de Kiev había planeado utilizarla como una moneda de cambio, un territorio de cambio de cara a las futuras negociaciones. Esa carta está perdida y durante los combates en la provincia de Kursk, Ucrania ha perdido más de 66,500 militares, 391 tanques, 311 vehículos de combate, 272 vehículos blindados de transporte personal y otras herramientas proporcionadas, insistimos, por Occidente. Todo el avance que ha logrado Rusia en todo este tiempo no está como carta de negociación, lo acaba de decir el presidente Putin. De esto y más vamos a hablar con nuestro invitado. Desde la Argentina nos acompaña, agradecemos por habernos atendido a la invitación, Hernando Kleimans con nosotros, experto en temas de Rusia. Qué placer que nos acompañe en este programa. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Paula? Buenos días. ¿Qué hay que decir de esta victoria, la recuperación del territorio de Kursk, que además es clave ante ese posicionamiento mediático que ha tratado de mantener también Ucrania junto a sus padrinos, si los podemos denominar así? Me refiero a Estados Unidos y Europa. Bueno, en principio nada es algo que no haya sido previsto. Este desenlace final era absolutamente lógico en función de las diversidades de fuerzas que se enfrentaban. Esto en primerísimo lugar. En segundo lugar, estaba claro que lo de Kursk era una aventura ucraniana, una especie de pase de malevos, como decimos en Argentina, para ver si tenía o no tenía capacidad de negociación en una eventual mesa de trato entre Rusia y la OTAN. Está claro que esto también ha quedado absolutamente descartado y no hay ninguna posibilidad de que Ucrania presente algún tipo de condicionamiento en las negociaciones que inexorablemente se van a llevar a cabo. Hay varias cosas que tomar en cuenta. Ya no hablo del tema militar, porque el tema militar es un tema cerrado, no solamente en Kursk, no solamente en las regiones
fronterizas, digamos, de Rusia, que han sido permanentemente atacadas por Ucrania, Bryansk, Belgorod, etcétera, sino en todo el frente de combate que abarca lo que quedaba de Donbass y lo que quedaba de la región sureña llamada Novorossiya en manos de los ucranianos, y que a raíz de este descalabro absoluto de las Fuerzas Armadas ucranianas ha sido perdido. Es decir, estamos hablando de una situación donde el componente militar está terminado. Ahora sobreviene la etapa de la negociación. En principio, Putin acaba de confirmar que está de acuerdo con la idea de parar de hacer un alto el fuego y empezar a negociar. Lo que está diciendo Putin, y que es lógico, es con quién va a negociar. ¿Por qué? Porque está bien, puede sentarse a negociar con Trump, que inclusive le agradeció al presidente norteamericano el interés que despertó por resolver el conflicto. Pero del lado ucraniano, ¿quién se sienta? ¿Quién es la autoridad reconocida para negociar un alto el fuego? O sea, Zelensky es un presidente caduco. Su mandato terminó el 31 de mayo del año pasado. No tiene, desde el punto de vista legal, no tiene ninguna autoridad. Es decir, la única autoridad que podría sentarse a discutir este tema es la Rada, o sea, el Parlamento ucraniano. Pero el Parlamento ucraniano es un parlamento de varias decenas de personas que inclusive no están de acuerdo en todo. ¿Y quién es el que, de esas varias decenas de personas, quién es el que se va a sentar? Esto por un lado. Por otro lado, ¿qué significa un armisticio? Esto lo prevé Putin. Dice que van a usarlo para movilizar a los chicos de 16 años para seguir la guerra. ¿Van a usarlo para rearmarse? ¿Para qué lo van a usar? Entonces, las condiciones que pone Rusia para iniciar la negociación es que este armisticio sea simplemente el preámbulo de un acuerdo de paz definitivo, donde se fijen posiciones, digamos, a largo plazo. No para que mañana sean desconocidas por Ucrania, o por el régimen de Kiev, o por Alemania, o por Francia, o por quien sea, como ocurrió con los acuerdos de Minsk de 2014. En este caso, Rusia aprendió la lección y por lo tanto lo que está buscando es que no se trate simplemente de un alto el fuego donde los ucranianos lo utilicen para rearmarse, sino que sea el preludio del acuerdo definitivo de paz. Y en este punto no hay ninguna discusión ni de parte de Estados Unidos ni de parte de Rusia, obviamente, sobre la legitimidad de los territorios reincorporados a Rusia, tanto de Donbass como de Ucrania, como de lo que llamamos Novorossiya, es decir, Zaporozhye y Gerson. Sí. Por otro lado, la idea de generar una franja de seguridad es una idea que hay que discutirla por varias razones. La primera razón es porque desde este lado de la frontera, desde el lado ucraniano, digamos, se han cansado de bombardear ciudades indefensas rusas, centros comerciales, escuelas, hospitales. Hay centenares de muertos rusos por estos ataques a mansalva de las tropas ucranianas. Entonces, esto por un lado. Sí. Por otro lado, ¿qué significa tener ahora fronteras con Ucrania? ¿Qué va a significar? ¿Que va a haber tropas extranjeras en Ucrania? O sea, ¿la OTAN se va a poner en Ucrania? ¿Hasta dónde? ¿Hasta la frontera con Rusia? Eso es absolutamente impensable, absolutamente inaceptable por parte de Rusia. Pero todas estas cosas hay que estudiarlas, de manera que suponer que mañana se para el fuego, no hay más guerra, estamos todos bien, etcétera, etcétera, es una fantasía. Lo que va a ocurrir, lo que propone Rusia, es abrir una etapa de negociación. 30 días, vamos a ver.
puede ser 30 días. Pero en esa etapa de negociación, lo que hay que discutir no es un armisticio, es la paz definitiva. Ahí está. Hernando Kleimas toca muchos puntos que ha abordado hoy el presidente ruso. Lo que queremos en el programa es analizar los escenarios que esto abre. Y de esto vamos a hablar al regreso, Hernando, cuando además hay posturas muy marcadas. Esos 30 días de tregua por el momento no van, por lo menos no en las condiciones que plantea Estados Unidos, ni tampoco Kiev. Kursk, que es nuestro punto clave hoy, ya no es una carta de cambio o de canje dentro de la mesa de negociación y se constituye también en una victoria clave de Rusia dentro del terreno de conflicto. Al regreso, visualizamos también esos escenarios y el impacto y lo hacemos revisando nuestra escala. Vamos a revisar lo que está publicando el diario El Financiero, y es que esta jornada de jueves, lo colocamos ahí en la pantalla del mapa, habla acerca de esta reunión, y es que líderes de la Unión Europea se están reuniendo este jueves en Bruselas. Así lo está destacando. A medida que las tensiones entre Ucrania y Estados Unidos se acrecientan, la Unión Europea está instando a sus líderes a lograr rápidos acuerdos en materia de seguridad tras las sorpresivas decisiones de Trump en ayuda militar y su estrecha relación con Putin. La reunión de este jueves, además, es la última de una serie de sesiones destinadas a encontrar un acuerdo de alto al fuego con el apoyo de Ucrania antes de que Estados Unidos y Rusia puedan frenar también a Kiev. En esta cumbre, que además participan, ya lo vemos, Ursula von der Leyen, se encuentra parte de toda la Comisión Europea y presidentes del bloque para seguir presionando a un Zelensky para que lleve adelante un acuerdo en los términos que a Europa le convienen. Sin embargo, los líderes europeos intentan hacerse con el control de estas negociaciones que por el momento han quedado fuera de la mesa de acuerdo. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países del bloque se están reuniendo en esta cumbre extraordinaria. Van a debatir allí el camino a seguir en el marco de este conflicto. Sin embargo, se sabe que algunos de ellos temen que la participación de países ambivalentes puedan hacer fracasar los esfuerzos para elaborar un plan de paz que satisfaga tanto a Kiev como a Washington. De esto y más hablamos al volver. Vamos a sumar también otro elemento para el análisis, la fotografía. Ahí los ven en esta fotografía los presidentes Donald Trump de Estados Unidos, Volodymyr Zelensky de Ucrania y Vladimir Putin de Rusia. Es que sobre esta mesa de negociación estaba la propuesta de 30 días de tregua que aceptó Kiev. Hoy el presidente ruso Vladimir Putin señalaba que está de acuerdo con una tregua, pero duradera, pero que deben resolverse las cuestiones de control y verificación en el caso de un alto al fuego, que aún además no están claras. Ha considerado muy complejos los asuntos relacionados al seguimiento a la violación del alto al fuego a lo largo de la línea de contacto de 2.000 kilómetros en Ucrania. La Federación Rusa negociará los próximos pasos para poner fin al conflicto y alcanzar acuerdos aceptables en función de la situación sobre el terreno. Énfasis hacía en esto el mandatario eslavo cuando brindaba esta declaración conjunta junto a Lukashenko en esta reunión que ha marcado también el desarrollo noticioso de este día. Hernando Kleimas nos acompaña en este análisis. Preguntarte, ¿un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia podría ser el fin para Europa y también para Kiev? ¿Cómo lo leemos? Claro, estamos hablando de un acuerdo entre las grandes potencias. Y en este caso, Europa mereció, a lo largo de estos 3 años, que no la tengan en cuenta, porque no logró lo que tenía que haber logrado, que era la paz. Entonces, hoy creo yo que Europa está fuera de la negociación. Sin embargo, esto también pone un punto de inflexión y sobre esto me gustaría compartir nuestra leyenda para poder entender el impacto de lo que sigue generando, sobre todo el continente europeo. Veamos.
El presidente de Polonia hacía estas declaraciones muy temprano esta jornada antes de participar de esta reunión en Bruselas, que por cierto se está desarrollando en estos instantes. Él decía un giro hacia el este de la infraestructura de la OTAN. No solo creo que ha llegado el momento, sino que además sería más seguro que esas armas estuvieran ya aquí, decía el presidente de Duda de Polonia, insistiéndole a la administración de Donald Trump que envíe de una vez todo el equipamiento armamentístico prometido a Kiev, mientras estas negociaciones están sobre la mesa. Hernando Kleimas, ¿cómo leer la postura de Polonia y del bloque europeo? Aunque instantes nada más decían las autoridades rusas, no nos interesa lo que opine el bloque europeo ni lo que vayan a hacer, porque dentro de estas negociaciones ellos están fuera. ¿Qué representa esta postura quizás intransigente de Polonia? Bueno, hay que ver hasta dónde va, porque la verdad puede tener la postura más intransigente que quiera, pero bueno, si eso no incide en la negociación, lo siento mucho por ello. Acá el problema está exclusivamente centrado en la relación entre Rusia y Estados Unidos. El resto está fuera, esto es sin duda. Entonces pueden hablar lo que quieran, inclusive están hablando de poner tropas extranjeras en Ucrania, pero eso es un delirio, eso es imposible de mantener. ¿Cómo la van a mantener? Si no tienen capacidad ni siquiera para mantener sus tropas dentro de su territorio, ¿cómo lo van a mantener en un territorio donde es conflicto puro? Esto queda, insisto, Europa está fuera de la negociación. Dentro de la mesa de negociación también se ha hablado de quizás poder recuperar acuerdos energéticos, y esto podría poner en jaque también a un bloque europeo. ¿Qué escenario geopolítico se abre con todos estos movimientos, cuando además pesa mucho lo que hoy decide el grupo BRICS, del cual forma parte Rusia? Claro, estamos hablando, además, hay que tener en cuenta lo siguiente: en Europa hay fuerzas políticas diversas, entonces hay mucha fuerza política que propugna un nuevo acercamiento con Rusia, porque necesitan imperiosamente el aporte energético de Rusia y el mercado ruso. O sea, esto lo acaba de volver a decir Putin. Por favor, le dijo welcome a las empresas que se habían ido. O sea, que vuelvan dentro de las condiciones nuevas que pone Rusia, que básicamente es el respeto hacia las leyes y los usos y costumbres del país. Entonces, Europa tiene una alternativa: o mantiene esta línea de beligerancia que hasta ahora le ha llevado al desastre y a la ruina, o se abre nuevamente a un acercamiento que le permita reconstruir su economía. Quiero agradecer como siempre a Hernando Kleimas por ayudarnos a entender y colocar las claves precisas, no solamente de las recientes declaraciones del presidente Putin, sino también de lo que implica el impacto y los escenarios que abre estas negociaciones entre dos grandes potencias, recordémoslo así, Estados Unidos y Rusia. Fuera de ellas, Ucrania y también el bloque europeo. Así las cosas. Gracias, Hernando Kleimas, por tu tiempo y poder atender nuestra llamada y compartir tu análisis con nuestros televidentes del Mapa. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Victoria. Rusia ha logrado una victoria clave en Kursk. Ahora tiene el control total de ese territorio. Y Ucrania ha tenido que salir huyendo después de aplicar una estrategia militar táctica. Kiev ha quedado al descubierto que su papel en el terreno es nulo, pese al apoyo billonario que ha recibido de Estados Unidos y del bloque europeo. 2. Tregua. El presidente Putin ha respondido a la propuesta de tregua de 30 días, manifestando su acuerdo, pero a un cese de hostilidades duradero. Esto también marca un punto de inflexión dentro de la nación eslava, es lo que ha planteado el mandatario esta jornada. Hay temas, sin embargo, que no están claros, decía el presidente ruso, como el hecho de quién va a garantizar que no se utilice armamento militar ni se rearme al régimen de Kiev. Todo esto enmarcado también en la decisión del trabajo que los
los próximos días va a desarrollar para plantear una propuesta certera de poner fin al conflicto. Esto podría arribar también a que el propio continente europeo y hasta el propio régimen de Kiev, un presidente legítimo como Zelensky, tenga los días contados. 3. Supeditados. Polonia insiste en presionar a Trump para que envíe armas nucleares a su territorio para supuestamente blindarse. Una bandera roja que podría poner en más aprietos a los europeos, donde las élites de ese continente siguen pujando por no perder su gran negocio, que es el complejo militar industrial. Por eso su desesperación de insistir que el conflicto continúe. Pero un acuerdo de Estados Unidos y Rusia podría marcar el fin de Ucrania y también de Europa. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.